Bien, recordemos un poquito esto. Habíamos dicho que gracias a las fuerzas intermoleculares podían existir tres tipos de estados. Estaban los estados sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Se acuerdan de eso? Dijimos que si las fuerzas intermoleculares eran muy grandes, por ejemplo las fuerzas iónicas, íbamos a tener el estado sólido debido a que esta fuerza iba a ser tan pero tan fuerte que iba a empaquetar las moléculas una al lado de otra, ¿sí? Y es por eso que se formaba el estado sólido. Ahora, si las fuerzas intermoleculares no eran tan fuertes, resulta que si bien las moléculas no se iban a separar totalmente, iban a tener una cierta libertad de movimiento. O sea, van a estar juntas todavía, pero no van a estar tan empaquetadas como lo estaban en el estado sólido, ¿viste? Y si de pronto las fuerzas intermoleculares no son muy considerables, entonces ya teníamos el estado gaseoso, donde las moléculas se encontraban totalmente libres unas a otras. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Eso es lo que explicamos en la última clase de geometría molecular y fuerzas intermoleculares. Gracias a este análisis, entonces podemos decir que la materia tiene ciertas propiedades en función del estado que se encuentre, si es sólida, líquido o gaseosa. Por ejemplo, una de las propiedades muy importantes es la forma. Podemos decir nosotros que si nos encontramos en un estado sólido, estos estados van a tener una forma definida. Y tiene sentido, fíjate, porque acordate como las fuerzas eran re fuertes, entonces esto queda totalmente empaquetado y es muy difícil cambiar la forma que ya tenga el paquete, ¿sí? Porque las fuerzas son tan pero tan fuertes, vuelvo a repetir, lo hago a propósito, que vos no podés mover una molécula y arrastrarla al lado de otra, ¿entendés? Entonces tiene la forma definida. Cosa que no pasaba con el estado líquido, porque en el estado líquido, si bien las moléculas todavía estaban juntas, tenían libertad de movimiento, o sea, podían arrastrarse una al lado de otra. Como tienen libertad de movimiento, lo que va a suceder con su forma es que van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, acá, si no notas, es como una ollita, un vaso precipitado, ¿viste? Ahora tenemos un líquido y nosotros. Si este vaso, por ejemplo, fuera con una base mayor, pero más chatito, de seguro que el líquido tomaría la forma del recipiente, ¿sí? Porque estos tienen una libertad de movimiento, de arrastre entre moléculas, ¿ok? Bien, y en cambio en el estado gaseoso vamos a decir que estos no tienen forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente o ocupan todo el lugar del recipiente. Fíjense acá, como estas moléculas están súper separadas una al lado de otra, cuando yo esto lo pongo en un balón, como aparece acá en la figura, las moléculas van a estar ocupando todo el volumen. Acordate que se movían y todo, ¿viste? Como vimos en la clase pasada. Y bueno, si yo hubiera puesto un volumen mucho mayor, a las moléculas no le hubiera importado nada, porque igual se iban a seguir moviendo y ocupando todo el volumen. Si lo hubiera puesto en un volumen más chiquito, por ejemplo un balón ahí, hasta ahí nomás, de seguro que la misma cantidad de moléculas van a estar dando vueltas en el volumen que yo le defino, ¿sí? Es por eso que el estado gaseoso no tiene forma definida, sino que ocupa todo el lugar del recipiente. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Bien. Sigamos con otra propiedad. El volumen. Bueno, el estado sólido, al tener forma definida, también tiene un volumen definido, ¿sí? Fíjate que es así. Están empaquetadas estas moléculas, ¿sí? Los líquidos también tienen un volumen definido. ¿Por qué? Porque dijimos que los líquidos, a diferencia de los sólidos, lo único que sucedía es que tenían más libertad de movimiento las moléculas, pero no dijimos que estaban más separadas, ¿entendés? O sea que es como que acá están súper empaquetadas, súper ordenadas, y acá están como desordenadas, pero siguen todas juntas, ¿entendés? Entonces, en teoría, si yo pusiera una manito acá y otra manito acá, y quisiera disminuir el volumen no podría hacerlo, se mantendría constante, lo que cambiaría es la forma nada más, ¿entendés? Es por eso que decimos que el líquido también tiene volumen definido. Sí, ya vamos a hablar un poquito sobre esto también. Ahora, en cambio, el estado gaseoso ocupa todo el volumen del recipiente, porque viene de la mano con la forma que habíamos comentado. Como las moléculas están súper separadas una con otra, van girando y dando vueltas con una velocidad determinada en todo el recipiente. Entonces, si yo pongo un recipiente más grande, como te había dicho hace un ratito, el volumen va a ser más grande. Si te pongo un recipiente más chiquito, el volumen va a ser más chiquito. Siempre va a adoptar la forma y el volumen del recipiente. Si viene de la mano con
la primera propiedad. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Bien, sigamos ahora con la propiedad de compresibilidad. Esto tiene mucho que ver también con la propiedad del volumen. ¿Qué significa comprimir algo? Significa modificar su volumen. Dijimos nosotros que los sólidos tenían un volumen definido, por lo tanto, ¿se podrán comprimir? No, no se pueden comprimir, por lo tanto, se dice que son incompresibles. ¿Estamos? También dijimos que los líquidos eran, que tenían un volumen definido, al igual que los sólidos, solamente que estaban desordenadas las moléculas, ¿viste? Por lo tanto, también vamos a decir que son los líquidos incompresibles. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bueno, vamos a hacer un paréntesis en esta propiedad. Recién te dije que los líquidos se consideran incompresibles para nosotros, pero de seguro que si te cruzas con algún chico que está estudiando química para ingeniería, él te va a decir lo contrario, te va a decir que él estudió de que los líquidos no son incompresibles, que se pueden comprimir. De hecho, él te va a estar diciendo la verdad. No todos los líquidos se consideran incompresibles, pero para fines de estudio o de aplicación de química para medicina, nosotros nada más vamos a considerar que los líquidos son incompresibles. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Es solamente para fines de estudio de química para medicina. Ahora sí, gaseoso. En cuanto a la compresibilidad de esto, al igual que pasaba con el volumen, como el volumen puede variar, los gases sí se pueden comprimir. Entonces se dice que son compresibles. ¿Por qué? Porque justamente tienen un montón de espacio entre moléculas. Si vos quisieras disminuir este volumen del balón, por ejemplo, que tenemos en la figura acá, lo podrías hacer. Estas moléculas no se van a hacer drama de venir para acá abajo y ocupar el espacio que tienen libres por ahí, ¿entendés? Inclusive podías hacer más chiquito todavía el balón y no se van a hacer ningún problema porque hay un montón de espacio. Acordate que esto no es a escala, ¿eh? Acá hay muchísimo espacio entre moléculas. Entonces, por más que hayan un montón de moléculas, no se van a hacer dramas si vos les proporcionas un volumen menor. Se pueden comprimir, por lo tanto los gases son compresibles, vamos a decir. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Y bueno, y por último vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares, que ya hablamos al principio. Las de los sólidos dijimos que predominan la fuerza de atracción, las fuerzas iónicas, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando de líquidos, vamos a decir que hay un equilibrio entre las fuerzas de atracción y las de repulsión, ¿sí? Es por eso que se mantienen unidas, pero tienen libertad de movimiento. Y en cambio, en el estado gaseoso, vamos a decir que casi no predominan las fuerzas intermoleculares de atracción. ¿Por qué? Porque están totalmente separadas, ¿entendés? Y de última, si tienen fuerzas intermoleculares, van a tener las más débiles. ¿Cuáles son esas? ¿Se acuerdan? Las de London. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Buenísimo, sigamos con esto. Mira, ahora que sabemos los tres estados de la materia, te voy a comentar yo a vos los nombres de los procesos que tenés que hacer vos para poder pasar de estado líquido a sólido, de sólido a gas y de gas a líquido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si queremos pasar de estado líquido a estado sólido, vamos a pasar por un proceso que se conoce como solidificación. ¿Ok? Ahora, si querés hacer el proceso inverso, o sea, de un estado sólido querés pasar a estado líquido, vas a pasar por el proceso llamado fusión. ¿Ok? Bien, sigamos con los de acá abajo. Si vos estás en estado líquido y querés pasar a estado gaseoso, esto se llama vaporización. O ebullición también acá, ¿sí? Ahora, si estamos en estado gaseoso y querés pasar a líquido, esto se llama condensación. ¿Sí? Fíjate que ahí abajo también hay otro nombre para que lo tomes en cuenta. Y ahora nos falta con estos dos. Si queremos pasar de estado sólido a gaseoso, esto se conoce como sublimación. O por ejemplo, de estado gaseoso a estado sólido, esto se conoce como cristalización. ¿Ok? Ahora yo te dejo a vos como tarea de que busques en tu vida cotidiana qué casos podrían ser considerados como transformaciones de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, de gaseoso a líquido y así. ¿Ok? Está bueno que vos para aprender estos nombres busques ejemplos de tu vida cotidiana porque de esa forma vas a poder aprenderlo, ¿sí? Yo te doy una sola. Por ejemplo esta, que parece media rara, la sublimación.
¿Viste las bolitas de naftalina? Esas pelotitas que son así más o menos, que son blanquitas. Bueno, esas bolas pones en la ropa para que no tengas pelusa y lo demás. Bueno, resulta que si vos te fijas, estas pelotitas cada vez se van haciendo más chiquititas. Lo que sucede es que estas pelotitas subliman. A medida que pasa el tiempo, gracias a la temperatura ambiente, este estado sólido de la pelotita pasa a estado gaseoso y se va evaporando. Por lo tanto, es por eso que se gastan las pelotitas. ¿Estamos, chicos? Bueno, otra, por ejemplo, que te puedo llegar a dar, una muy común, es para pasar de estado líquido a sólido. Eso vos lo vas a ver en tu heladera. Si vos tenés la heladera ahí, el freezer o lo que sea. Si vos pones en la cubetera agua, ¿qué va a pasar con eso? Va a pasar el estado sólido. Bueno, ahí lo que estás haciendo vos es pasando por el proceso de solidificación. ¿Estamos, chicos? Bueno, los demás los dejo como tarea, así que cualquier cosa también lo dejan en la sección de comentarios y les puedo yo decir si sería o no correcto su ejemplo. ¿Estamos, chicos? Bueno, seguimos con otros temas. Otro concepto que está bueno que sepamos es la diferencia entre las propiedades extensivas e intensivas. Para hacerlo bien resumido, chicos, las propiedades extensivas van a ser aquellas que dependen de la masa. Vamos a poner eso directamente, ¿vale? Dependen de la masa. Y las propiedades intensivas van a ser aquellas que no dependen de la masa. Y ahora con este criterio podemos definir si a mí me presentan una propiedad, si será extensiva o intensiva. Por ejemplo, si me hablan del peso, yo sé que el peso depende de la masa. ¿Por qué? Porque acordate, según lo que vimos en física, el peso es igual a ¿qué? A ver, ¿por qué? Si la masa varía, el peso va a variar. Entonces la propiedad peso es una propiedad extensiva. Depende de la masa. ¿Listo? También el área, el volumen también va a depender de la masa, la presión del gas y así, ¿ok? Pero hay otras propiedades como las intensivas que no dependen de la masa, como por ejemplo, tenemos el color, el sabor, la reactividad, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra propiedad que podemos mencionar acá sería, por ejemplo, la temperatura. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos. Imagínate que tenemos acá este vasito con agua que está a una temperatura de 70 grados centígrados, ¿vale? Todo el agua que está dentro del vaso está a 70 grados centígrados. Si yo agarrara una cucharita, a ver si me sale la cuchara, ¿cómo era? Y sacara un poquito de agua, y ahora tendría la cucharita esta, con el agua ahí. Yo te aseguro que la temperatura que va a tener el agua dentro de la cucharita también va a ser de 70 grados. Porque la temperatura dijimos que es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, ¿entendés? Por más que acá tenga, qué sé yo, 1 litro de agua, acá si tengo 2 mililitros igual voy a tener la misma temperatura, ¿entendés? Lo puedes probar en tu casa, tenés que tener solamente un termómetro y un vasito con agua. Ahora, vos me podés decir, ah, profe, pero no es así, porque yo la otra vuelta tenía un vaso caliente y saqué una cuchara y acá vi que estaba más fría el agua. Y bueno, ¿sabes qué lo que pasa? Que no es porque esté más fría porque esto es una propiedad extensiva, sino que está más fría porque seguramente cuando la sacaste al exterior, esto hizo un intercambio calórico con el viento, lo que haya acá, con el aire, todo eso, e hizo que se enfríe, ¿entendés? Pero si vos medís la temperatura, ni bien saques el agua del vasito, de seguro que va a ser la misma, ¿ok? Bueno, a ver acá. Por ejemplo, el mercurio. ¿Viste que el mercurio es líquido? Bueno, si no sabías, yo te cuento. El mercurio, en su estado natural, es líquido. Resulta que si vos tenés mercurio, que si vos te fijas, tiene un color grisáceo. Gris, vamos a ponerle. Si vos sacás un poquito de este mercurio, como por ejemplo la gotita que aparece acá, el color va a ser el mismo. ¿Entendés? Por lo tanto, podemos decir también que el color es una propiedad intensiva.
No depende de cuánto mercurio tengas. Podés sacar una gotita más chiquita si querés, como estas que aparecen acá, y van a tener el mismo color que el mercurio original. ¿Entienden, chicos? Así es como podemos darnos cuenta de que la temperatura y el color, por ejemplo, son propiedades intensivas. No dependen de la cantidad de materia. Pero ahora sí tenemos propiedades que son extensivas también, como por ejemplo el volumen. Acá yo, por ejemplo, digamos que tenemos 1 litro de agua o 1000 mililitros. ¿Sí? Si yo saco de acá un poco de agua, no sé cuánto, ¿qué le puedo sacar? 200 gramos de agua, de seguro que voy a tener después otro vasito, va, el mismo vasito, ¿no? Pero con menos agua. Y el volumen ya no va a ser de 1000 mililitros, seguramente ahora va a ser de 800 mililitros. ¿Por qué? Bueno, porque justamente yo le saqué materia. Entonces, si le saqué masa o materia, el volumen va a variar. Por lo tanto, podemos definir que el volumen es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad de materia. ¿Estamos, chicos? Bueno, entonces, un tip para que vos puedas darte cuenta si lo que te está mencionando el autor es intensivo o extensivo es preguntarte eso. Esta propiedad que me está mencionando el autor, ¿depende de la cantidad de materia? Si la respuesta es sí, es porque es una propiedad extensiva. Si la respuesta es no, es porque es una propiedad intensiva, y ahí se terminó esta parte. Entonces, tema que también toman son las propiedades físicas y químicas de la materia. Si tenemos las propiedades físicas, que estas no requieren una reacción química o descomposición de la composición de la materia, ¿sí? De las moléculas, lo que habíamos dicho en la clase pasada, ¿sí? Propiedades como esta podrían ser la masa, el volumen, la densidad o la temperatura, ¿sí? No te confundas, una propiedad física no tiene nada que ver con que sea extensiva o intensiva, ¿sí? Esperen que voy a cerrar esto porque... Ahí está. Entonces, ¿cómo te das cuenta cuando tenés enfrente una propiedad física de la materia? Cuando observas que no hay modificación química en la composición de la materia, ¿sí? Por ejemplo, los cambios de estado que mencionamos la clase pasada, de hecho, sería el principio de esta clase, son cambios físicos, ¿sí? Porque cuando vos cambias de estado algo de la materia, de líquido a gaseoso, gaseoso a sólido y demás, no estás modificando la estructura molecular. Lo que estás haciendo simplemente es separar más las moléculas, ¿te acuerdas? Acá tenías, por ejemplo, el agua, y ponele, si vos tenías muchas moléculas de agua, todas bien juntitas, estabas en el estado sólido, ¿te acuerdas? Si vos separabas un poco más estas moléculas, obviamente a nivel microscópico, ¿sí? De alguna forma vos tenías el estado líquido, y si separabas más estas moléculas, vos tenías el estado gaseoso. Eso es lo que hablamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Al principio de esta clase diría, ¿no? Después va a quedar grabado esto. Entonces fíjate que acá cambiaste de estado, sí, cambiaste de estado, pero la estructura molecular que forma la molécula de agua no se modificó. Esto sigue siendo la misma molécula y la misma molécula. Lo que vos cambiaste acá son las fuerzas intermoleculares. Interveniste ahí agregando energía externa como temperatura o presión, ¿sí? ¿Ves? En cambio, las propiedades químicas entonces de la materia, estas sí requieren una descomposición molecular, ¿sí? Pueden ser como el calor de combustión, la reactividad, la ionización, ¿sí? Ejemplo típico del agua, de este ejemplo que ya pusimos, podría ser así. Vos tenés una molécula de agua y para medir la propiedad del agua de reactividad, por ejemplo, vos tenés que lograr que el agua se convierta en hidrógeno y oxígeno. Y si te fijas bien ahí, claramente hubo una intervención o rompimiento molecular, ¿sí? Esta molécula que antes era agua, ahora es hidrógeno por un lado y oxígeno por otro lado. Entonces, esto es una propiedad química, ¿sí? Todas las propiedades químicas, para poder medirse, requieren una descomposición de la materia o una reacción química, ¿de acuerdo? Que eso quede claro, por favor. Si tienen dudas, ya saben, agarran y me preguntan. Los tipos de cambios de la materia, que esto es parecido, ¿sí?
Si bien recién hablamos sobre las propiedades de la materia que podían ser físicas o químicas, ahora los cambios de la materia también pueden ser físicos o pueden ser químicos. Lo mismo, ¿sí? Cuando una transformación de materia, o sea, se modifica alguna propiedad física, sin modificar la naturaleza química de la materia, o sea, su relación molecular, entonces estamos hablando de los cambios de gradación, por ejemplo, ¿sí? Los cambios de estado. En cambio, los cambios químicos, chicos, estos requieren sí o sí descomposición química de la materia, ¿sí? Combustión, corrosión, etcétera, etcétera. O el ejemplo que recién puse del agua, ¿no? Es como que casi lo mismo, ¿no? Pero ojo, un cambio requiere sí o sí una modificación. En cambio, una propiedad física o química no requiere de ninguna transformación en sí, ¿sí? Para poder identificarla capaz que sí, pero la propiedad ya es intrínseca, tiene un valor íntegro ya de por sí. Esa sería la diferencia entre lo que es propiedad y cambio. ¿De acuerdo? Otra cosa que también usan ustedes mucho en biología, me parece, la verdad yo saben que biología no sé nada, pero me parece haberlo escuchado, son los tipos de reacciones químicas. Bueno, que si bien tenemos muchos tipos de reacciones, cuando veamos química orgánica vamos a repasar esto de nuevo. Ahora solamente me interesa que ustedes sepan un cierto tipo de clasificación, ¿sí? Bueno, sabemos que se hacen por medio de ecuaciones químicas, todo lo demás, ¿no? Hablemos sobre el cambio energético en las reacciones químicas totales, ¿sí? Vamos a clasificarlo en dos, en reacciones exergónicas o reacciones endergónicas, ¿sí? ¿Cuándo tenés una reacción exergónica? Cuando este tipo de cambio, que es de calor, que es una forma de energía, es exotérmico, o sea, se libera energía al entorno, ¿sí? Pongamos un ejemplo particular, mira, un ejemplo modelo en realidad. A más B te da C como producto, ¿viste? Bueno, si en esta reacción vos liberaste energía, hay una variación de energía positiva para este costado, entonces esto es reacción exotérmica o endergónica, exergónica, perdón. Ahora, si tienes una reacción química, que puede ser una similar, ¿no? Pero que en este caso, no me equivoqué, necesita una energía para poderse producir, entonces está enfrente de una reacción endotérmica. O bien en biología se le llama endergónica. ¿De acuerdo? De esa forma vos te vas a dar cuenta cuando tenés una reacción exergónica o endergónica nada más, ¿sí? Te lo pueden decir de alguna u otra forma y va a ser lo mismo, ¿sí? Si alguien viene y te dice, ah, yo conocí esto como una reacción exotérmica y no exergónica, es lo mismo, ¿sí? No pasa nada, digamos, o sea, son como sinónimos de alguna forma, ¿no? Si bien podrían tener alguna que otra diferencia, a ustedes no les va a interesar mucho, chicos, eso sí, porque recuerden que la química que estamos viendo nosotros es bastante básica, ¿sí? No te van a preguntar cosas tan finas como eso. Y ahora terminamos de ver los conceptos chiquitos, por decirlo así, de este tema. Y vamos a la parte que más me interesaba de esto, de este capítulo, que tiene que ver con clasificación de la materia. Clasificación de la materia, ¿sí? Esto de acá se lo tienen que saber, chicos. Pero la interpretación la vamos a ver de una manera bastante particular, ¿sí? No te voy a enseñar a vos todo este cuadro desde acá hacia abajo, sino que vamos a empezar de esta parte de acá, que me parece que es la parte más sencilla de la materia, ¿sí? Hasta ahora nosotros vimos, por ejemplo, lo que eran las moléculas, lo que eran los átomos, ¿se acuerdan de eso? Un átomo era una conformación de protones, neutrones y electrones, ¿sí? Y una combinación de átomos era una molécula, ¿viste? Bueno,
Las moléculas también se podían formar con un mismo elemento, como por ejemplo la molécula de oxígeno, la molécula de hidrógeno, la molécula de nitrógeno, ¿sí? Todas estas sustancias se denominan biatómicas o diatómicas, también es lo mismo, ¿sí? Bueno, en lo que es clasificación de la materia, vamos a decir que cada una de estas sustancias que están conformadas por un mismo tipo de átomo, sin importar la cantidad de átomos que lo conformen, vamos a decir que se denomina elemento, ¿vale? ¿Qué es elemento para nosotros entonces? Es una sustancia de un solo tipo que está conformada por un mismo tipo de átomo, ¿sí? Sin importar cuántos átomos la conforman, ¿sí? Por ejemplo, acá esta la conforma dos átomos, acá dos átomos, acá dos átomos. Le puedo poner, por ejemplo, el azufre o el helio, que son sustancias que lo conforman un solo tipo de átomo, ¿no? Bueno, de hecho, el azufre es octaédrico, tiene 8 nada más, pero bueno, es tema aparte, ¿no? Pero fíjate que aún así, dándote la azufre con 8 acá, te doy a entender que no importa la cantidad de átomos que conforman en la misma sustancia. Si estamos hablando del mismo tipo, es un elemento. Que eso quede claro, por favor, ¿sí? Ahora, que entendiste lo que era un elemento, veamos qué es un compuesto. Un compuesto es la combinación de dos o más átomos que sean diferentes, ¿sí? Vuelvo a repetir, es la combinación de dos o más átomos que sean diferentes, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar del agua, podríamos hablar del amoníaco, para usar elementos que ya explicamos acá, ¿viste? Entonces, fíjate cómo acá hay una combinación molecular y química entre el oxígeno y el hidrógeno para conformar el agua, o acá entre el hidrógeno y el amoníaco y el nitrógeno, perdón, para conformar el amoníaco, ¿sí? Estos se conocen como compuestos, entonces. ¿Dale? Sería de esa forma, ¿sí? Ahora, entre los elementos y los compuestos, la relación que los une es una reacción netamente química, ¿sí? Hay una reacción química entre estos dos y estos dos, entre estos y estos de acá, ¿sí? Por ejemplo, la podemos mencionar acá, mira. El agua se puede subdividir en hidrógeno y oxígeno, y viceversa, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno con agregado de energía pueden darte agua, ¿sí? Con el amoníaco pasa lo mismo. Yo tengo amoníaco ahí, y el amoníaco puede subdividirse en nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? Y ahora no te preocupes con la parte del balanceo químico, porque siempre me lo preguntan, siempre me dicen, ah, profe, pero acá no hace falta que ponga un 3 o un 2 para que esté bien esto. En realidad, ahora no me va a importar mucho eso. Solamente quiero que entiendas esto nada más, ¿sí? Que el amoníaco se puede descomponer en nitrógeno e hidrógeno y viceversa. Estos dos te pueden dar amoníaco. Quiero que entiendas que acá hay claramente una relación química neta, ¿sí? Y obviamente para poder separar esto en esto o volver a juntarlos se utilizan los métodos químicos, o sea, reacciones químicas, ¿sí? O sea, si a vos te preguntan en algún momento qué relación tienen los compuestos de los elementos, vos tenés que entender que la relación es que se pueden separar por métodos químicos o por reacciones químicas. Eso nada más tenés que entender, ¿ok? Pero ahora que sabes eso, te voy a explicar que los elementos y los compuestos en realidad conforman una misma cosa a la cual vamos a llamar nosotros sustancias puras. O sea, ¿qué es una sustancia pura? Si me querés preguntar, yo te explico. Una sustancia pura es básicamente un compuesto o un elemento, cualquiera de los dos. Entonces, acá querés que te ponga ejemplos, te pongo ejemplos. Voy a usar los mismos que pongo acá, ni me voy a gastar en imaginar nuevos. Agua, amoníaco, o podría ser también nitrógeno, oxígeno, o hidrógeno, ¿sí? Cualquiera de estos es una sustancia pura, ¿de acuerdo? Porque está dentro de su definición nada más, ¿sí? No había que definirlo tanto, ¿sí? Pero, ¿sabés qué es lo que pasa? Resulta que después, estas sustancias puras, vos las podés combinar una con otra, por ejemplo. Podrías agarrar, qué sé yo, no sé, al agua, ponele, y al amoníaco y combinarlas, ¿sí? O sea, ponerlas dentro de un mismo recipiente, o un tarrito cualquiera, ¿sí? Si combinas estas dos sustancias puras, lo que vas a formar se conoce como mezcla.
¿Qué es una mezcla entonces? Es la combinación física de dos o más sustancias puras. Por ejemplo, acá una mezcla sería un tarrito donde vos tuvieras moléculas de agua y moléculas de amoníaco, como el ejemplo que puse recién, ¿no? Esto que estás viendo acá es una mezcla física, ¿sí? Y fíjate que recalqué la palabra físico, ¿sabes por qué? Porque acá yo no estoy llevando a cabo una interacción química, ¿sí? No hay un rompimiento de enlaces moleculares o atómicos para que esto se combine con esto de acá, ni esto de acá, ni esto con esto de acá, no. Lo que sucede es que estas cosas se pueden mezclar, forman una mezcla, simplemente porque comparten algunas fuerzas intermoleculares. Y vimos fuerzas intermoleculares, ¿se acuerdan? Ahora, yo les pregunto, a ver, si más o menos se acuerdan algo de la clase anterior, ¿sí? ¿Qué fuerza intermolecular gobernaría la combinación física de agua y amoníaco? A ver, ¿alguien me dice? ¿Nadie? ¿Por qué el agua y el amoníaco se podrían mezclar? Exactamente, por los puentes de hidrógeno, chicos. Pero vuelvo a repetir, los puentes de hidrógeno no rompen ningún enlace químico, solamente se encargan de juntar algunas moléculas de diferentes tipos. Esto de acá es una mezcla, ¿de acuerdo? Pero fíjate lo que te dije, como esto es una interacción física, a diferencia de esto de acá, se van a poder volver a separar, si los juntaste, como ahora, ¿lo vas a poder volver a separar? Sí, vas a poder hacerlo, ¿sí? Pero estos métodos de separación ya no van a ser llamados métodos químicos, porque acordate que para que sea método químico había que tener una reacción química, ¿viste? ¿Cómo lo vas a separar? Bueno, por métodos de separación físicos, ¿sí? Hay varios métodos de separación que también vamos a ver en esta clase, ¿sí? Yo ahora te lo voy a decir, sí, más adelante te lo voy a decir, no también ahora, porque tengo que terminar de explicarte ahorita, ¿viste? Vamos a ver cada uno de los métodos que tenemos que tomar en cuenta nosotros, por lo menos. ¿Dale? Porque hay muchos en realidad. Sigamos hablando un poco sobre este cuadrito de acá, ¿dale? Para un segundito, quiero ver si te puedo conseguir. Ahora, ya sabemos lo que son las mezclas, ¿viste? Hasta ahí está todo bien. Bueno, yo te cuento que si bien las mezclas son básicamente la interacción física de algún tipo de molécula con otro tipo de molécula, resulta que también se observó que la distribución y proporción de la mezcla que se forma acá puede ser diferente, y eso genera propiedades físicas diferentes también, ¿sí? Capaz que no me entendiste nada, ahora te voy a decir con un dibujito, mira. Resulta que a nivel molecular podemos encontrarnos con esto nosotros. Tenemos un tarrito acá, tenemos otro tarrito acá. Puede pasar que, por ejemplo, acá la distribución intermolecular de agua con amoníaco sea de esta forma. Agua, amoníaco. No voy a dibujar mucho porque si no voy a estar todo el día así. Amoníaco, agua, amoníaco, agua, amoníaco y agua. Ahí está, ¿viste? Bueno, ¿qué pasa acá? Si te fijas bien, lo que sucede acá es que hay una relación o proporción y distribución constante de las moléculas de amoníaco con las moléculas de agua. Me refiero a esto, mira, si sacás una muestra vos arbitraria, o sea, de cualquier lado, o al azar, por ejemplo acá sí, obviamente del mismo tamaño, ¿no? Vas a encontrar siempre la misma cantidad de moléculas de amoníaco con agua. Mira, acá por ejemplo, para esta muestra que yo elegí, encontré una de amoníaco y una de agua, ¿viste? Más o menos de ese tamaño, ¿no? Pero si saco la muestra por acá, ¿qué encuentro? Una de agua, una amoníaco. Ah, lo mismo. Y elegí donde vos se te ocurra. Acá, por ejemplo, una de agua, una de amoníaco, ¿sí? Y elegí donde vos quieras, porque te va a dar exactamente lo mismo. Acá también va a ser una de agua y una de amoníaco, ¿lo ves? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir, chicos? Quiere decir que
Cuando las proporciones son exactamente iguales en una mezcla que se forma, esa mezcla se va a denominar mezcla homogénea, ¿sí? O sea, su proporción va a ser exactamente igual en todas sus partes, ¿sí? Y eso también le genera propiedades físicas similares en cualquier punto donde vos quieras medir las propiedades. Esto es lógico, ¿no? Porque fíjate que primero este dibujo que te dice es un nivel microscópico, ¿sí? O sea, es re chiquitito, o sea, es como si tuviéramos acá una lupa re grande, ¿viste? Un microscopio re, re potente, ¿sí? Estamos viendo las moléculas, imagínate, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Esto lo vemos a nivel microscópico. A nivel macroscópico, eso quiere decir a la visión humana, obviamente que veríamos que las propiedades de esta sustancia que se formó, que es una mezcla, van a ser iguales en cualquiera de los puntos, ¿sí? Porque en cualquier punto la proporción es exactamente la misma. Entonces, si el color, perdón, de acá, esto era verde, entonces de este lado también va a ser verde, acá va a ser verde y verde. Y encima va a ser el mismo verde, la misma tonalidad, porque la proporción es exactamente la misma. La propiedad del punto de fusión o ebullición también va a ser exactamente el mismo. Si en todo estás sacando la misma cantidad de sustancia en la misma proporción. ¿Se entiende, chicos? Por eso las mezclas homogéneas tienen esas propiedades que también explico por ahí en la preclase, ¿no? Pero ahora, fíjense, ¿qué pasaría en las mezclas heterogéneas, perdón? En la mezcla heterogénea pasa lo siguiente, a nivel microscópico estoy hablando, ¿no? Sucede ahora que la combinación o proporción de estas moléculas tiene más o menos este formato. Por inventar un formato cualquiera, ¿no? Ahí está. Si te fijas acá y usamos el mismo método para poder definirlo, sacamos un muestreo acá, amoníaco y agua, un muestreo acá, y mira qué pasa, mira. Ya, es mi segundo muestreo y ya vi que ahora tengo cosas distintas. Ahora tengo un amoníaco y otro amoníaco, cuando antes tenía un amoníaco y un agua. Si saco por acá, por ejemplo, acá. Ahora tengo dos moléculas de agua. Entonces, fíjate que como la proporción ahora está en función de la ubicación del muestreo que vos hagas, eso quiere decir que entonces esto no es una mezcla homogénea. ¿Cómo se llama eso? Una mezcla heterogénea, ¿sí? Y recuerda, esto es a nivel microscópico, a nivel chiquito, ¿sí? Si lo ves a nivel grande, es lógico que vas a ver que sus propiedades físico-químicas van a modificarse en función de donde vos estés mirando la muestra grande que tengas, ¿sí? Es por eso que los colores, las tonalidades de los colores pueden variar, los puntos de fusión pueden variar, la viscosidad puede variar, y toda propiedad que se te ocurra seguramente va a variar según el punto donde vos saques la muestra, ¿sí? Es por eso re importante entender qué pasa a nivel microscópico con la mezcla de heterogéneas y homogéneas. No era suficiente conocer sus características, que de pronto se las puedes sacar de cualquier libro y demás, ¿no? Que te dice, cuando es homogéneo, las propiedades son iguales, se ve el mismo color, y te dicen, te explican eso, ¿viste? Y está bien que te lo expliquen así. Pero esa no son, no es la definición, ¿sí? Es una consecuencia o una característica, ¿sí? Es muy diferente definirlo, ¿sí? ¿Cuándo es entonces algo heterogéneo, homogéneo, chicos? Cuando la proporción molecular de la mezcla formada es exactamente igual en todas sus partes. Y si no lo es, entonces es una mezcla heterogénea, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Se entendió la definición de estas dos? Bien. Estas cositas, chicos, son re importantes porque preguntan en los teóricos, ¿sí? Y por ahí uno, siempre lo digo, ¿no? Por ahí uno a veces se confía con lo que sabía del colegio, o leyó en algún lado, en algún apunte, y por ahí lo que estaban leyendo no estaba tan bien. O sea, no era que estaba equivocado, sino que de pronto por ahí esa definición no era tan correcta, ¿sí? Formalmente hablando, ¿no? Ahora, resulta que ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas tenemos varios, ¿sí? O sea, no serían como clasificaciones, yo lo diría más como ejemplos nada más, ¿no? Por ejemplo, acá, una homogénea pueden ser las soluciones químicas estoy hablando, ¿no?
Y acá tenemos un capítulo completo. Y vamos a hablar sobre esto muchísimo, ¿sí? Pero ¿qué es una solución? Básicamente, para que te des una idea, es una mezcla homogénea. Eso es una solución, ¿sí? Pero ya tenemos un montón de tiempo para hablar sobre eso, tipo de concentración, soluciones, mezcla solución, un montón de cosas, ¿sí? Y después, las mezclas heterogéneas se pueden separar en dos tipos también. En algo que, si no me equivoco, a ver, se llaman coloides, ahí está. Y otro ejemplo de esto pueden ser las suspensiones. ¿En qué se diferencia las tres? Para hacerla bastante sencilla, chicos, se diferencia simplemente en el tamaño de algo que se llama fase dispersa y fase dispersante, ¿sí? Ahora, ¿te acordás que yo te hablé recién acá sobre las proporciones? Bueno, está bien eso, ¿sí? Hay sustancias que van a estar de alguna forma proporcionadas o mezcladas de alguna manera, ¿viste? Pero en algunos momentos, chicos, ustedes van a encontrar que va a haber de las dos sustancias que se están mezclando, va a haber una que se va a encontrar en mayoría. Y va a haber otra que vas a ver menos. Como por ejemplo, mira, ahora yo te cambié las moléculas, ¿sí? Si te fijas bien, podrás observar que de esta mezcla de acá solamente la componen moléculas de amoníaco y moléculas de agua. ¿Te das cuenta? En realidad me equivoqué acá porque esto es una mezcla homogénea. Pero bueno, igual. Bueno, las partículas que están en menor cantidad se suele llamar fase dispersa, porque están dispersadas, ¿sí? Y las moléculas que veas que están en mayor proporción se les suele llamar fase dispersante. Ay, qué fea mi letra. Acordate entonces. Fase dispersa, mínima cantidad. Fase dispersante, mucha cantidad. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Bueno, ahora que más o menos entendemos estos conceptos, te voy a explicar cuál es la diferencia fundamental entre soluciones, coloides y suspensiones. Resulta que simplemente la diferencia está en lo que es la fase dispersa. ¿Sí? Mientras las soluciones tienen una fase dispersa de partículas muy pequeñas, los coloides tienen una fase dispersa con partículas más grandes que las soluciones, ¿sí? Y las suspensiones tienen partículas en la fase dispersa más grande todavía que los coloides, ¿sí? Y eso hace que, por ejemplo, las suspensiones sean inestables. ¿A qué le llamamos inestable? Cuando están las partículas de alguna forma mezcladas, ¿viste? Pero por acción de la gravedad se van depositando o precipitando en el fondo, ¿sí? Es que son tan grandes las partículas y la fase dispersa que están en las suspensiones, chicos, que por la acción de la gravedad, o sea, su peso, básicamente, tienden a ir hacia abajo y se acumulan ahí. Por eso se dice que son inestables, ¿sí? Si fueran estables, las partículas quedarían flotando por la eternidad, como sucede, por ejemplo, con las soluciones o como sucede con los coloides. ¿Dale? O sea, ¿qué es un coloide? Es lo mismo que una solución, chicos, o una suspensión, ¿sí? Pero ahora estas partículas son un poquito más grandes que las soluciones, ¿sí? Que son chiquititas. Acá la voy a poner más grande esto, ¿no? Voy a exagerar. ¿Dale? Tampoco hace falta que sepas el tamaño real, ni el rango de tamaños que tenés que considerar para que sea un coloide, nada de eso. No, no hablemos de esas cosas, chicos, porque por lo menos para su curso no es necesario. Ojo, no quiere decir que no sea importante, no. Estoy hablando para química de medicina. Siempre lo repito, chicos. Yo enseño química para un montón de carreras, ¿sí? Para ustedes no es importante, pero será que para otros capaz que sí. ¿Sí? Bien, ahora, mira esto. Si son casi lo mismo, una solución, un coloide y una suspensión, y solamente se difieren en el tamaño de la partícula de la fase dispersa, ¿cómo yo puedo diferenciar una solución de un coloide y de una suspensión?
Bueno, primero te puedes dar cuenta porque las soluciones van a ser mezclas homogéneas. Eso quiere decir que vas a poder medir sus propiedades y en cualquier parte te va a dar lo mismo, ¿sí? Así que de esa forma podemos identificar la solución, ¿sí? Ahora, ¿cómo diferencias una suspensión de un coloide? Que también es importante saber eso. Bueno, primero tenés que darte cuenta que esto va a ser una mezcla heterogénea, ¿sí? O sea que si medís sus propiedades vos en diferentes partes, es muy probable que te den distintas las concentraciones y todo, ¿sí? Te va a dar distinto esto un poco, ¿sí? Pero ahora también tenemos otras cosas más fáciles para poder identificarlas o diferenciarlas. Mira, primero, las suspensiones ya te dije. Estas son las únicas que son inestables, ¿sí? Si vos agarras una suspensión y no sabes si estás hablando de una suspensión o un coloide, lo que yo te recomendaría hacer en el laboratorio, por ejemplo, es agarrar el tarrito con la suspensión supuestamente y dejarla, qué sé yo, no sé, 1, 2, 3 horas, dejarla ahí tranquila, ¿viste? Andate a jugar a los videojuegos, mira un programa, una serie, Doctor House, no sé, ¿viste? Algo que te guste, y volver a las 3 horas, ponele, y te vas a dar cuenta. Si las partículas ¿cómo es? Se depositaron acá en el fondo, claramente es una suspensión, ¿sí? Porque vos sabés que las suspensiones son inestables, ¿sí? Si hubiera sido un coloide, las partículas seguirían flotando. De esa forma lo vas a poder diferenciar, ¿sí? Y ahora, si de pronto querés diferenciar vos un coloide de una solución, por ejemplo, esto ya está dicho entonces, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo haces para diferenciar un coloide de una solución? Porque puede ser que sea lo mismo, ¿no? Acordate que vos, de alguna forma, ves lo mismo, ¿no? A nivel macroscópico, a nivel grande, ves lo mismo en una solución que en un coloide. Es el mismo tarrito con una sustancia nada más, ¿sí? Bueno, te cuento que hay un método para poder reconocer un coloide y eso se llama el efecto Tyndall. Que te pueden preguntar, ojo, ¿eh? ¿Qué es el efecto Tyndall? Este dice lo siguiente. Cuando vos pasás un haz de luz, un láser, por ejemplo, que puedes conseguir en cualquier biblioteca o cualquier librería, este haz de luz va a desviarse un poco, por lo menos, si esto es un coloide. Te lo voy a hacer más exagerado, mira, acá no lo hice también. Mira, en teoría, si vos pasás un haz de luz por acá, el haz de luz o láser debería pasar totalmente recto, ¿viste? Bueno, ¿sabés qué es lo que pasa? En un coloide, chicos, el haz de luz se ve desviado, viene por acá. Y es bastante claro, te vas a dar cuenta porque va a dar un ángulo de desviación, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Por el tamaño de las partículas en dispersión, chicos, ¿sí? Fíjate acá. Cuando la mezcla es totalmente homogénea, el láser pasa por acá, ¿viste? Está todo bien. Pero como esto es en la misma proporción en cualquiera de sus partes, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por más que el haz se pueda desviar un poquito acá, un poquito acá, siempre va a suceder que se va a estar desviando poquito y poquito, pero al final se va a desviar siempre en la misma proporción para un costado y en la misma proporción para el otro costado. Y al final entonces va a ser como si nunca se desvió, porque la proporción química de acá es exactamente la misma en una mezcla homogénea o solución, ¿sí? Eso no pasa, chicos, en un coloide, ¿sí? Porque los coloides tienen partículas más grandes y encima son heterogéneas, o sea, de diferentes tamaños, ¿sí? El haz de luz va a pasar por acá, capaz que choca por acá y se desvía para la izquierda, sigue desviándose para la izquierda acá, y acá recién se encuentra con una partícula que lo desvía un poquito para la derecha, pero en resumidas cuentas, en sumatoria, este haz de luz un poco se va a desviar por la deformación que tienen las partículas, aparte que son más grandes, ¿viste? Y es por eso que eso vos lo podés observar acá en este recipiente, que claramente tiene que ser transparente para que te des cuenta, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Entonces, eso es lo importante que vos tenés que saber sobre lo que son soluciones, coloides y suspensiones. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Fíjense que acá, antes de pasar a otro tema, quiero mostrar una fotito que encontré también en internet, que me pareció de pronto interesante. Lo pueden revisar en casa, ¿no? Ojo que no terminamos todavía con esto, ¿no? Nos falta explicar la separación de fases por métodos físicos. Pero mira, acá yo encontré, por ejemplo, acá cambia esto, ¿sí? Poner una fase dispersante. Lo saca de internet, chicos.
Pero fíjate que acá te habla de los coloides, por ejemplo, ¿viste? Y en los coloides vos podés tener diferentes fases, como fase dispersa, que pueden ser estados como gas, líquido, sólido, o la fase dispersante también puede ser un gas, un líquido y un sólido, ¿sí? Y para cada una de estas combinaciones, vos tenés acá diferentes posibilidades. Por ejemplo, acá, un gas en un gas no es posible porque todos los gases son solubles entre sí. ¿Para qué te sirve esto? Te pueden llegar a preguntar. No sé si te van a preguntar, ¿sí? Te soy sincero, no lo sé. Pero, por ejemplo, acá, si vos querés formar un coloide entre un gas y un gas, tenés que entender que esto no se va a poder. ¿Por qué? Porque los gases son entre sí miscibles entre sí, son todos solubles, chicos, ¿sí? No vas a poder separar un gas de otro gas, digamos, de una forma heterogénea, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá, si tienes una fase dispersa que es una líquido con con un gaseoso, entonces ahí vas a formar un aerosol líquido. Por ejemplo, la niebla, o bruma, no sé qué es bruma, ni idea. Pero la niebla sí entendemos todo, ¿no? Fíjate qué es la niebla, básicamente. Son gotitas que están distribuidas a lo largo del ambiente, que son de líquido de agua, obviamente, y acá alrededor tenés un gas que es el gas aire, ¿no? Que es la combinación de nitrógeno y oxígeno. ¿Te das cuenta? Bueno, acá tenés un coloide. O sea, si te preguntan a vos si la niebla es un coloide o no, tenés que entender que sí es un coloide. ¿Sí? Por ejemplo, también otra tenés, que puede ser que yo no sé, la, el, un aerosol sólido. Acá tenemos el líquido, ¿no? Por ejemplo, el humo, ¿no? El polvillo de humo, que básicamente es carbono, está alrededor del gas que vendría a ser nitrógeno y oxígeno, que es polvo en suspensión de alguna forma, ¿no? Tenemos acá otra que puede ser algo interesante. Las pinturas acá, sólido con líquido, pinturas, tinta china, etcétera, ¿no? El gel, gelatina, gominolas o gominas, y así, ¿no? La leche también, que es cuando la fase dispersa es líquida, y, y también la fase dispersante es líquida, ¿no? Recuerda que la leche es la combinación o mezcla de un montón de componentes, ¿no? Como también otra cosa podría ser la sangre, ¿no? Y así. Bueno, me pareció interesante mostrarles esa tablita. Ustedes la tienen en el apunte ahí. La pueden ver cuando tengan tiempo libre. Así de paso saben algo más, ¿no? Porque de pronto también, como un conocimiento, que de pronto es útil, ¿no? Vamos a continuar explicando ahora los métodos de separación de fases, que te dije recién que era lo que faltaba para terminar de explicar el cuadro ese completo, ¿sí? Esperamos un minutito nada más, que ahora vengo, y continuamos, ¿sí? Mira, ahora sí hablemos sobre los métodos de separación de fases, ¿sí? Esto, si tuvieran algunos de ustedes algo de química en el colegio, seguramente lo vieron. Yo me acuerdo que algo de química tuve en el colegio, la verdad no me acuerdo mucho, ya sí, hace como 10 años, pero sí, me acuerdo que algo me enseñaron de esto. Por lo menos también hicimos experiencia en el laboratorio y todo, ¿no? Bueno, son métodos bastante sencillos, tenés que darte cuenta nada más con la parte teórica, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el primer método, que es el método de tamización. A ver, para un cachito. Algo que siempre me preguntan es esto. Me parece re importante también poder entender la definición. No porque te pregunten la definición, porque no lo van a hacer, pero de pronto por ahí, cuando uno está estudiando esto y está con la parte práctica, no termina de reconocer bien lo que son las fases. Bueno, acá vamos a aprovechar a explicarlo, ¿sí? La definición es muy sencilla, chicos. Cuando vos tengas una mezcla de sistemas materiales, que es de lo que estamos hablando ahora, vas a decir que una fase es esto, es lo que cumpla las siguientes condiciones. Se tiene que encontrar primero
en un estado de la materia, o sea, puede ser sólido, líquido, gaseoso, pero acuérdate lo que te estoy diciendo, tiene que ser nada más en un único estado, ¿sí? No puede estar como sólido y líquido al mismo tiempo, no. Ya no sería una fase, tiene que ser sí o sí en un estado particular de la materia y además tiene que tener sí o sí la condición de que sea una mezcla totalmente homogénea, o bien también una sustancia pura, ¿no? ¿De acuerdo? Anoten bien, por favor, esas condiciones, ¿sí? Va a ser entonces, un sistema material va a ser una sustancia, una fase, va a ser algo que esté dentro de un sistema material, que va a ser una sustancia cualquiera, que se encuentre en un estado particular de la materia, puede ser sólido, líquido, gaseoso, pero en uno solo, y además sea totalmente homogéneo, o bien sea una sustancia pura. ¿Dale? Son dos condiciones fundamentales que vos tenés que entender para poder reconocer cuándo tenés una fase o no en un sistema material. Por ejemplo, acá mira esto. Vamos a poner un ejemplo que se me ocurrió ahora nada más. Ponle que acá vos tengas agua, ¿dale? Y abajo en el fondo, sumergido, tengas cubitos de hielo. Bueno, todos sabrán que el hielo es agua también, ¿no? Es agua congelada, hielo. Pero ahora yo te pregunto, ¿sí? En esta mezcla que vemos acá, ¿sí? Donde tenemos agua líquida y por debajo sumergido cubito de hielo, ¿sí? Yo te pregunto, ¿cuántas fases tiene este sistema material? ¿Qué me decís vos? Exactamente, tendríamos dos fases. ¿De acuerdo, chicos? Mirá por qué. Para poder darte cuenta de esto, tenés que hacer así, mira. Agarrás una de las sustancias que puedas reconocer ahí vos y te preguntás, a ver, ¿esta sustancia está en un único estado de la materia? Sí, esta agua está en estado líquido. ¿Sí? Líquido. Perfecto, ¿sí? ¿Y es una sustancia homogénea o una sustancia pura? No necesariamente es homogénea, porque una sustancia, sí lo que sería es una sustancia pura, ¿no? Así que esto sería una fase. Si después mirás los cubitos de hielo, esto de acá, te preguntás, ¿esto está en un único estado de la materia? Sí, está en estado sólido. ¿Y de qué está formado? Solamente de agua. Bueno, el agua también es una sustancia pura, por lo tanto acá tenés la segunda fase. ¿Ves? Lo que yo hago para poder reconocer esto de una forma más fácil es preguntarme compuesto por compuesto o sustancia por sustancia dentro de una mezcla de fases, ¿sí? Ahora, fíjate que no te cerraría bien la idea si vos hubieras agarrado a todo esto suponiendo que fuera una sola fase, ¿sí? ¿Sabes por qué alguien puede pensar que esto sería una sola fase? Porque se daría cuenta de que los cubitos de hielo también son agua, ¿no? Entonces él pensaría en su error que porque estaban hablando del mismo tipo de sustancia, sería una sola fase, ¿viste? Pero fíjate que considerarlo así no cumpliría las condiciones que yo les acabo de enseñar, ¿sí? Ahora mira acá, este recipiente que encierra agua en estado líquido y agua en estado sólido, primero, ¿está en un único estado de la materia? No, ¿viste? No cumple esa condición, porque hay agua en estado líquido y hay agua en estado sólido. Entonces, como no cumple esa condición, directamente decís que eso no puede ser nunca una fase, una fase. Serán dos fases de última, ¿entendés? ¿Ves? Y después te preguntás, bueno, porque una sí la cumple, por ahí está la confusión ahí. Después dice que tiene que ser una mezcla totalmente homogénea o bien una sustancia pura, ¿sí? Y sí, cumple, no es una mezcla en realidad, pero sí una sustancia pura, fíjate. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acá esto está conformado por agua y acá también está conformado por agua. O sea, todo esto de acá es agua, chicos. O sea, es una sustancia pura. Eso no hay error en esa definición, ¿sí? Pero sí hay un error en decir que esto va a conformar una sola fase, porque en un único estado no está. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo que cuando me enseñaron eso en el cole, por ejemplo, me costaba muchísimo poder reconocer cuándo había una fase o no. Pero ¿sabes por qué me costaba? Porque no tenía bien la definición. Eso es lo que pasa. A veces las cosas en la vida, en el estudio, en lo que sea, que ahora que ustedes son estudiantes, se van a dar cuenta que no es que sean difíciles, sino que por ahí nosotros lo estamos agarrando por el lado equivocado. ¿Sí?
Entonces hay que repensar y decir, che, ¿realmente estoy aprendiendo como corresponde? ¿O estoy aplicando los métodos correctos? Porque puede ser que por ahí me esté equivocando, y no es que a mí me cueste tanto, sino que en realidad lo estoy viendo de una manera incorrecta, ¿sí? Por eso se buscan diferentes caminos para poder encontrar los mismos resultados. De hecho, en ciencias como física, química, biología y demás, ¿sí? Hay muchos caminos para poder encontrar una misma solución, ¿no? Y uno claramente agarra el que más le conviene. Bien, ahora que sabemos eso, vayamos a los métodos de separación de fases. Y tenemos el primero, tamización. Este método es bastante sencillo, chicos, fíjense. Un tamiz ya todos sabemos qué es una rejilla de acá, donde lo que hacemos nosotros es colocar partículas de diferentes tamaños, que la vamos zarandeando acá, lo vamos a hacer todo eso, vamos a provocar movimiento, para que las partículas de menor tamaño pasen a través de la rejilla, y las de mayor tamaño, perdón, se queden arriba, ¿sí? Fíjate que de esa forma yo lo que estoy haciendo simplemente es separar por o en función del tamaño de las partículas, ¿lo ves? Eso se llama tamización, y sirve para eso, principalmente. Pero después tenemos otros métodos de separación también, obviamente, que ahora vamos a ver. A ver, ahora les muestro. Ahora sí, por ejemplo, este. Acá sería, mira. Bueno, vamos a borrar esto ya, no sirve. Filtración. ¿Cómo sería el método de filtración? En realidad, va a ser un método bastante similar al método de tamización. Acá tenemos una figura, por ejemplo, que pueden observar ustedes, donde estamos viendo cómo se realiza una filtración. Fíjate qué es lo que pasa acá. Tenemos un papel filtro, que en realidad es circular, que se hace como conito, y se pone acá en un instrumento, no me acuerdo cómo se llama esto, un embudo, ¿sí? Y acá se coloca algo que puede estar en solución o no. Claramente acá lo que va a suceder es lo siguiente. Como las partículas líquidas son más pequeñas de alguna manera que las partículas sólidas que están en suspensión acá, lo que va a suceder es que acá las partículas líquidas pasen a través de este filtro, que es nada más un tamiz, pero con microperforaciones. Todo el líquido va a bajar por abajo, y las partículas que no puedan pasar a través de ese papel de filtro van a quedar impregnadas en este papelito de acá, ¿sí? Claramente, como los tamaños son bastante similares, va a ser muy difícil después separar este papel de lo que se almacenó acá dentro del mismo papel, porque como estaba mojado, después va a quedar como de alguna forma impregnado dentro del papel, ¿sí? Lo que se suele hacer, por ejemplo, es llevar este papel ya mezclado con esa parte sólida que quedó acá a un hornito, y se quema, ¿no? Se calcina, se dice. Calcinas el papel este, que tiene unas propiedades de hecho bastante características, que se calcina rápido, y después toda la sustancia que te había quedado impregnada en el papel ya la tenés totalmente separada, ¿no? Porque todo lo demás se pues desapareció de alguna forma, ¿no? Porque se calcinó. Eso, de última, algunos lo que hacen es esperar a que seque totalmente, y de alguna forma separar lo que se pueda separar, pero siempre va a quedar cositas impregnadas en el papel este, es bien difícil separarlo después. Y ese es el método de filtración. Fíjate que es muy similar al método de tamización, ¿no? Solamente que lo diferencia las partículas. Y acá lo que se hace es utilizar la diferencia de las densidades de las sustancias que estén conformando la mezcla. Claramente siempre hablando de un sistema heterogéneo, ¿no? Por ejemplo, acá menciona cuando el oro se separa de la tierra, haciendo pasar un sistema de corriente de agua que arrastra el componente más liviano, la arena, y deja el más pesado el oro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Son mallas básicamente así, bastante grandes, donde por acá hay una corriente de agua, que pasa por acá, y acá tenés lodo, un montón de cosas, ¿viste así? Pero también tenés pepitas o cositas muy pequeñas de oro, ¿no? Entonces, ¿esta agua qué hace? Viene por acá y arrastra lo más liviano, que es la tierra o el lodo, y a medida que va pasando, arrastrándose el agua, va quedando el oro o las pepitas chiquititas, diminutas de oro, acá dentro de la rejilla, ¿no?
Ese sería el método de desviación. Muchos de ustedes no lo van a utilizar, porque claramente la química que estamos estudiando nosotros tiene que ver con el cuerpo humano y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso estaba en el programa, así que se los tengo que mencionar. El método de imantación, ¿sí? Y acá lo que se usa para poder diferenciar las cosas es la propiedad ferromagnética de los materiales, ¿sí? Resulta que hay algunos materiales, chicos, que tienen la propiedad de poder atraerse por medio de imanes o de materiales magnéticos, ¿sí? Entonces, fíjate acá, si vos tuvieras limaduras de hierro y arena, si ya pusieras ahí a disposición un imán, las limaduras de hierro se atraerían y se quedarían pegaditas acá en el imán, y todo lo que no fuera hierro, que es la arena, por ejemplo, quedaría en el platito este, ¿sí? Y de esa forma vos podrías separarlos, ¿de acuerdo? O sea, que el método de imantación sirve para cuando tenés diferentes propiedades ferromagnéticas de los materiales, ¿sí? Fíjate que cada método usa una propiedad distinta, ¿no? Y acá, para poder aplicar un método de decantación, chicos, primero tenemos que tener la condición fundamental de que los líquidos que queramos separar tengan que ser necesariamente inmiscibles, ¿sí? Significa que no se puedan mezclar. En un tiempo determinado, obviamente, ¿no? Como ejemplo tenemos el agua y el aceite. Si vos te fijás, lo que va a pasar cuando vos quieras mezclar agua y aceite es lo siguiente, mira. Vos pones el aceite en agua, si querés, como está la figura acá, y pasado un tiempo mínimo, también no te digo cuánto, porque no me acuerdo cuánto era, en breve el aceite va a quedar por encima del agua, y se va a formar acá una capa que va a estar separando la fase del aceite con la fase del agua, ¿viste? Bueno, este es un método que utiliza esta propiedad, ¿sí? De que estas dos sustancias son inmezclables, o sea, inmiscibles, ¿sí? ¿Cómo se aplica este método? Acá tenemos un instrumento, mira, tenemos el aceite que quedó por encima y tenemos el agua abajo, ¿sí? Lo que se hace es abrir una llave por la parte de abajo y no se abre totalmente, no se abre de a poquito nada más y se deja pasar gota por gota todo el agua que tenemos del fondo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que el aceite baja de nivel hasta por acá, ¿sí? De modo que cuando yo pueda cerrar la llave de acá, tenga el agua totalmente separada por debajo y el aceite me quede por encima, ¿sí? Método de decantación, chicos. Por ejemplo, el método de sedimentación, ¿sí? Esto es similar a la decantación, pero ahora se utiliza un líquido con un sólido, ¿sí? Como por ejemplo en las suspensiones que habíamos mencionado recién, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, agua y arena, ¿sí? ¿Qué pasa si vos tenés acá un tachito con agua y le pones arena? O tierra, qué sé yo, no sé. Tierra, ponele, ¿viste? ¿Qué va a pasar? En cierta forma vas a pensar que estás formando una solución porque el agua se pone turbia, ¿viste? Cambia de color. Porque las partículas de tierra como que van dispersándose por todos lados, ¿sí? Pero te vas a dar cuenta que va a llegar un momento donde la tierra va a empezar a depositarse acá al fondo, porque es una suspensión justamente, y el agua se va a empezar a esclarecer, ¿viste? Bueno, cuando llegue el momento en que toda la tierra se deposite en el fondo y el agua se ponga cada vez más clara, entonces va a ser el momento en que vos vas a poder separar el agua de la tierra, ¿sí? Y eso se llama método de sedimentación. El compuesto más pesado se sedimenta por acción de la gravedad y de esa forma después se puede separar. ¿Dale? Es otro método de separación. Ahora vayamos con otro. Centrifugación. ¿Qué pasa ahora? Bueno, la centrifugación de hecho es muy similar, chicos, al método de decantación también. También funciona por acción de la gravedad, pero ahora también vamos a ver la diferencia de densidades, que claramente tiene que ver con la gravedad también, ¿no? Pero acá lo que se hace en este tipo de método, que se llama centrifugación, es agregar una fuerza externa para poder acelerar este proceso, ¿sí?
Porque acá, mirá, en el mismo ejemplo vos tenés unos tubitos de muestra de sangre, me parece, no sé cómo se llama, tubo de ensayo, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Ellos con este método de centrifugación lo que quieren hacer es poner estos tubitos acá y empezar a hacer girar este aparato. Va a girar mucho, así. ¿Viste? Y al girar están creando una fuerza centrífuga que hará aumentar la G, o sea, la aceleración de la gravedad, varias veces. ¿Sí? Y como se aumenta la G, entonces la separación por acción de la gravedad acá va a ser una artificial, pero al final va a ser una gravedad, va a ser cada vez más rápida, ¿sí? Entonces, lo que acá capaz que pasaba en 20 días, por este equipito de acá, pasa en media hora nada más. ¿Se entiende? Pero es muy similar al método de decantación, chicos. Se separan por acción de la gravedad, pero en este caso sería una gravedad artificial. Este método, chicos, en realidad, si bien acá me dice que se utiliza para separar dos sólidos, en realidad también podría ser un sólido y un líquido, así no habría ningún problema. Lo que no podría ser, digamos, sería un sólido con un gas. ¿Sí? Mira cómo funciona esto. Vos tenés acá una mezcla de sustancias, ¿sí? Y si una de ellas puede sublimar, acordate que sublimar, ¿qué significaba? Pasar de estado sólido a estado gaseoso, ¿te acordás? Bueno, si alguna de estas sustancias que están sólidas, en este caso, puede sublimar, cuando vos le agregás obviamente una llamita, un fueguito, calor, ¿viste? ¿Qué va a pasar? Esto se va a transformar en gas y el gas, por acción de la gravedad, va a ir hacia arriba. ¿Sí? Y cuando salga hacia arriba, obviamente va a quedar separado este material, ¿no? El material que no sublimaba va a quedar en el fondo y lo que sublimó va a quedar separado en otro estado gaseoso seguramente, ¿viste? Pero bueno, al final va a quedar separado. ¿Se entiende? Acá tenés otro ejemplo de cómo podrías aplicar la sublimación, ¿sí? Ahora, para poder captar ese gas, que de pronto, por ahí, te dije recién que acá no se podía captar fácilmente, en realidad sí hay métodos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, acá, ese estado gaseoso lo podrías pasar por una red o un filtro, y ese filtro podría captar, según su tamaño, obviamente, todas las partículas gaseosas que estaban elevándose, ¿sí? Y de esa forma recuperas ambas sustancias. Lo que queda por debajo, que no sublima, y lo que queda por arriba, que sublimó. ¿Viste? Ahí tenés otro tipo de métodos de separación. Y así hay varios. Falta creo que dos más. No, varios más todavía falta. Acá tenemos otro método, que sería el método de solubilización. Solubilización, sí, lo dije bien. ¿Qué sería este método de acá, que les digo a continuación? Fíjense. Este método consiste en lo siguiente, fíjense. Significa que cuando vos tengas dos sustancias que tengan de alguna forma diferente solubilidad con un mismo líquido, y lo pongas en un recipiente vos acá, que sea totalmente con un filtro, ¿qué va a pasar? Ojo, no es que las partículas tengan diferente tamaño acá, no estamos hablando sobre eso, porque si no sería como filtración, ¿viste? No, acá las partículas pueden tener tranquilamente el mismo tamaño, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando un líquido pasa a través de esta mezcla de partículas, este líquido solamente va a poder solubilizar una de las sustancias, por ejemplo, las partículas rojas, ¿sí? Y cuando estas partículas rojas se solubilizan dentro de este líquido, esas partículas después pueden pasar a través de este papel especial o plástico especial, ¿sí? De modo que van pasando hacia afuera y a medida que pasa el tiempo, chicos, fíjense que las partículas azules, que vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que ser más grandes, solamente que no se solubilizaban, van a quedar dentro del recipiente y de esa forma pudiste separarlas, ¿sí? O sea que acá lo que vos estás usando para poder separar la propiedad que estamos usando es la solubilidad del material. Por eso se llama solubilización. ¿De acuerdo, chicos? Sería otro tipo de método de separación. Después tenemos otro que vendría a ser la destilación. Son varios, chicos, por ahí, sí, por ahí. A mí nunca me gusta mucho estudiar esto porque son muchos, pero bueno. Después tenemos la destilación, que puede ser la destilación simple o la fraccionada, ¿sí? No te van a preguntar mucho igual el tipo de destilación, ¿sí? Porque más o menos
sepas qué significa la destilación sería suficiente. Mirá, primero, la destilación simple, chicos, tiene que ver simplemente cuando vos separás un líquido de un sólido. ¿Cómo funciona esto? Así de sencillo, mirá. Tenés un líquido y acá tenés partículas sólidas, ¿viste? Que están como suspendidas o último están en solución, ¿sí? Como sal, ponele, ¿no? Cloruro de sodio. ¿Qué pasa? Si vos acá le aplicás una llama de fuego, o sea, calor externo, ¿sí? Es lógico que esta agua va a llegar a su punto de ebullición y va a empezar a evaporarse, ¿sí? De modo que toda esta agua va a ir bajando su nivel y al final solamente acá, en el fondo, van a quedar partículas de cloruro de sodio seco, ¿sí? Y el agua por acá seguramente va a quedar como agua pura, ¿no? Es una forma de, por ejemplo, obtener agua pura a partir de agua salada, agua de mar, podría ser, ¿no? Y lo que queda en el fondo, por ahí si no me equivoco, es lo que se le conoce como sal marina. ¿De acuerdo? Método de destilación simple sería ese. El método de destilación fraccionada sería de esta forma, fíjate. Es lo mismo en realidad, ¿sí? Mira, sería cuando ahora en vez de vos tener un sólido y un líquido, tendrías dos líquidos simultáneamente. Como por ejemplo, podemos poner acá. Te voy a cambiar este ejemplo porque acá era lo que yo te mostré recién. Vamos por acá. Agua y alcohol. ¿Dale? Bueno, ya sabemos que son totalmente invisibles entre sí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Resulta que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados a presión atmosférica. En cambio, el alcohol, el etanol, por ejemplo, tiene un punto de ebullición de, si no me equivoco, 78 grados centígrados. ¿Sí? Recuerden, punto de ebullición significa el valor de la temperatura en la cual pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿Vale? Eso significa punto de ebullición. Entonces, aprovechando esta diferencia de estos puntos de ebullición, lo que se hace es lo siguiente, ¿sí? Se pone, bueno, esta mezcla, que claramente estaba mezclada al principio, se agrega calor como en la figura, ¿sí? Y acá, obviamente, va a haber una de las sustancias que primero se va a evaporar. Si se fijan bien, mientras el alcohol hervía a 78 y el agua a 100, es obvio que si yo llego a una temperatura de, por ejemplo, 85 grados centígrados, lo primero que se va a evaporar acá va a ser el alcohol, ¿lo ves? Y llegó a 85, esto es un termómetro, ¿sí? Y ahora, ¿qué se hace en la destilación esta? Mira, para poder recuperar este alcohol en forma de vapor, se hace pasar por un tubo acá cerrado, y acá se hace pasar una manguerita con agua fría. Se hace correr agua fría nada más, ¿sí? Obviamente esto tiene un nombre técnico, se llama sistema de refrigeración, ¿sí? Pero al final es una manguera con agua fría nada más, ¿sí? Y entonces, por simple intercambio de calor, esta agua fría enfría justamente el alcohol que acá pasa en forma de vapor, volviéndolo de nuevo al estado líquido, y acá en estado líquido va cayendo en forma de gotitas. Así. Llena este tarrito de alcohol puro, y acá cuando se termine obviamente todo este proceso, a 85 grados centígrados, acá nada más va a quedar agua pura. Y de esa forma pudiste separar el agua del alcohol. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando tenés diferentes puntos de ebullición de dos sustancias que son totalmente miscibles, o sea que se mezclan en todas sus proporciones. ¿De acuerdo? Son dos tipos de destilación que vamos a ver. Obviamente, chicos, ¿hay más tipos de destilación? Sí, hay muchísimos más, ¿sí? Hay libros completos, de hecho, hablando sobre destilación, ¿sí? Pero a nosotros, por lo menos por ahora, no nos interesa. El método de cromatografía, chicos, y esto tiene que ver simplemente con la propiedad que tienen algunas sustancias que están compuestas por sustancias más simples con diferente graduación de colores, por decirlo así, de propiedades químicas, que cuando vos lo colocás acá en un papel cualquiera, ¿sí? En contacto con un líquido, estos empiezan a mermar y a ascender hacia arriba por acción de la gravedad, ¿sí? Y a medida que se va corriendo todo este líquido de acá, chicos, la tinta, por ejemplo, esta de acá, se va a ir separando en los diferentes colores que la vayan conformando, ¿sí? Entonces, fíjate que acá, esta tinta que era totalmente negra, la pudiste separar
en todas las fracciones de todos los colores que conformaban el color negro, ¿no? Sería un ejemplo de ese estilo. Y por último tenemos el método de cristalización, en simple, ¿sí? Con la diferencia de que ahora esto cristaliza. Tenés un compuesto cualquiera, son partículas, que está disuelto en un líquido, obviamente, se evapora el líquido este, hasta que se deja que en el recipiente solamente queden estas partículas, y en su estado seco, estos empiezan a formar cristales, ¿sí? Que son partículas más grandes. Los cristales son eso, ¿no? Son la acumulación de partículas en estado sólido que se van formando o generando nuevos compuestos en forma tridimensional, ¿no? Que se llaman cristales. Y por eso se llama cristalización. Si se fijan bien, es muy similar a la destilación simple, ¿no? Solamente que la destilación simple no buscábamos nosotros que acá se formaran cristales, ¿no? Y ahí, chicos, terminamos, por lo menos, con todo lo que teníamos que saber sobre sistemas materiales. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos?